Muy buenos días para todos. En este momento vamos a iniciar el proceso de presentación de nuestro trabajo final de grado. Mi compañera estudiante de la especialización en Socorro del Carmen Guaramá Otero y quien les habla Claudia Patricia Rodríguez. Nuestro docente asesor es el docente Ronald Salamanca. El título de nuestra investigación son las manifestaciones emocionales generadas por el uso excesivo de los dispositivos móviles en adolescentes entre 15 y 17 años de la institución educativa Champagnat Pinares de Oriente, ubicada en la ciudad de Villavicencio. El problema de investigación seleccionado es el desconocimiento de las manifestaciones emocionales derivadas por el uso excesivo de dispositivos móviles en adolescentes de 15 a 17 años. Escogemos este problema de investigación teniendo en cuenta la situación actual generada por la condición de pandemia por el COVID-19, lo que lleva a que los estudiantes accedan a la virtualidad de diferentes plataformas, generándose así otras maneras de comunicación y de relacionamiento con su entorno. El objetivo principal es conocer las manifestaciones emocionales que se generan por el uso excesivo y ya a manera de objetivos específicos tenemos que indagar sobre estas manifestaciones emocionales, teniendo en cuenta pues la literatura actual, aplicar un instrumento de recolección a los adolescentes de la institución educativa y reconocer las manifestaciones emocionales que se generan por el uso excesivo de estos dispositivos. Los antecedentes que contamos son a nivel internacional, frente al estudio de personalidad y su relación con el uso versus el abuso del teléfono móvil, donde se encuentra que sí se generan efectos perjudiciales en la salud y en las relaciones sociales por este fenómeno. En cuanto a antecedentes nacionales, ya encontramos un estudio en Barranquilla donde se resalta que se presentan diferentes sintomatologías o cambios en los estados emocionales en cuanto a ansiedad, desesperación, distracción, indiferencia en la población de estudiantes investigados. Nuestra base teórica principalmente está basada en cuanto a la ecología del desarrollo humano y el enjambre digital. En cuanto a ecología del desarrollo humano, hacemos resaltar a este autor, Uri Bronfenbrenner, quien conceptualiza cómo las personas cambian de acuerdo a sus relaciones con los entornos, ¿no? Y cómo esas relaciones que se dan generan diferentes manifestaciones en las personas en las cuales se encuentran inmersas. En cuanto al enjambre digital, encontramos nuestro autor Byung-Chul Han, quien referencia específicamente el concepto de sociedad del cansancio, que se da precisamente como esos cambios en cuanto a la personalidad, en cuanto se niegan a la comunicación real intersubjetiva. El enfoque seleccionado es el enfoque cualitativo, donde buscamos generar diferentes registros desde las narraciones que se dan de los fenómenos por parte de los estudiantes frente a esta problemática. El tipo de análisis es hermenéutico, entonces desarrollamos a manera a priori 4 categorías que posteriormente son indagadas a través de una entrevista semiestructurada. Estas categorías son desarrollo del adolescente, comunicación digital, emociones y como resultado nos da estas manifestaciones emocionales por el uso excesivo de los dispositivos móviles. La población de estudio intervenida fue estudiantes de la institución educativa Champagnat Pinares de Oriente, ubicada en barrio de Porfía, en la ciudad de Villavicencio, la cual es la capital del Meta, ubicada en los Llanos Orientales. Escogemos esa institución educativa ya que nos permite hacer una selección de la población y permite llegar a una muestra teniendo en cuenta que la estrategia de aprendizaje que se utiliza en este momento de confinamiento y de pandemia fue la estrategia de Champagnat Aprende Casa, donde se utilizaba la plataforma Teams y llevaba a que los estudiantes tuvieran acceso a diferentes plataformas virtuales.
De acuerdo a esta población, escogimos una muestra por conveniencia. Entonces, los criterios que seleccionamos fue estudiantes entre 15 y 17 años que estudiaron en la etapa de la adolescencia, de género masculino y femenino, con un nivel de escolaridad de grados novenos y décimos, y dentro del área psicosocial fue importante que tuviéramos en cuenta que estos estudiantes fueran reportados al área de psicoorientación escolar por parte de los docentes, los padres de familia, presentando esa dificultad de uso excesivo de dispositivos móviles. El estrato socioeconómico de nuestra población son estrato 1 y 2. La técnica de recolección que utilizamos fue la entrevista semiestructurada. Creamos un instrumento con 28 preguntas base donde teníamos en cuenta las categorías seleccionadas en el marco y en el marco conceptual y categorizadas allá en el marco conceptual también. Entonces, esas 28 preguntas nos permiten acercarnos a las categorías que habíamos ya con anterioridad establecidas. Nuestras consideraciones éticas se basan en los lineamientos de la Resolución 8430 de 1993, donde nos dan los criterios de confiabilidad y nos identifican cómo salvaguardar la información de estos estudiantes y de la población de estudio. Ya a continuación nuestra compañera Carmen enciende el micrófono y continúa con la presentación. Bueno, continuando ya con el análisis de los resultados obtenidos en esta investigación, obtuvimos entonces 3 importantes categorías. La categoría de comunicación digital, que explora el impacto y las repercusiones que ha tenido el uso excesivo de dispositivos móviles en los adolescentes. Y pues para esta categoría se eligieron 9 preguntas base desde donde se realizó la exploración. La siguiente categoría es la del desarrollo del adolescente. Precisamente se enfoca en esta etapa en la que se encuentra el adolescente y se estudia entonces la incidencia que ha tenido el uso excesivo de dispositivos móviles en cuanto a la parte física, cognitiva y la parte socioemocional. Se eligieron 9 preguntas base en esa entrevista semiestructurada para el desarrollo de la exploración de esta categoría. Y en la categoría de las emociones se indaga sobre las emociones, principalmente identificamos las categorías de miedo, ansiedad y tristeza, y pues cuál es su respuesta adaptativa al contexto en el que los adolescentes se desarrollan. Para esta categoría, entonces, elegimos 11 preguntas base para realizar la exploración. Por otra parte, tenemos que, bueno, cada categoría se dividió también en subcategorías con toda la información que logró recabarse en las entrevistas. Tenemos entonces para la comunicación digital las subcategorías de contexto actual, de interacción personal y de salud mental. Para la categoría de desarrollo del adolescente se hace la exploración de la parte, perdón, se obtuvieron las subcategorías físico, cognitivo y socioemocional. Y para la categoría de emociones, principalmente, entonces se obtuvieron las subcategorías de miedo, tristeza y ansiedad. Continuando entonces con el análisis de los resultados obtenidos, tenemos que entonces en el contexto actual en el que nos encontramos ahorita por la pandemia y el aislamiento a lo que todo el mundo nos hemos tenido que remitir, entonces identificamos que los dispositivos móviles hoy en día se han convertido en ese elemento indispensable para el ser humano, principalmente para el adolescente, que es lo que nos compete en esta investigación. Como lo menciona Byung-Chul Han, el aparato telefónico se ha convertido casi que en un órgano más del cuerpo con el cual la gente se ha fusionado, lo cual ha generado una compulsión por su uso y una total dependencia de estos dispositivos que han generado entonces alteraciones en las diferentes dimensiones del desarrollo del adolescente.
Vemos aquí en este ejemplo de uno de los estudiantes en donde mencionan que ellos por lo menos mantienen conectados 10 horas diarias, lo que implica entonces que la interacción del adolescente a través de los dispositivos móviles supera en tiempo a la interacción física con el entorno social, con el entorno familiar y con el entorno académico. Y es en estas áreas entonces en donde se han encontrado dificultades. Que vemos aquí entonces que existe una tendencia hacia la desconexión de la situación física, es decir, que esas interacciones mediadas por la corporalidad se han visto relegadas. La atención del adolescente únicamente se está enfocando en los estímulos que le está ofreciendo el mundo digital y no en los estímulos que le ofrece el contexto mediante la interacción física. Como lo menciona Byung-Chul Han, el medio digital está despojando de la comunicación de su carácter táctil y de su carácter corporal. Hablando ya como en teorías de la comunicación, esa comunicación analógica y esa comunicación digital se están viendo de lado y pues se está perdiendo ese desarrollo porque el adolescente únicamente está centrado en todo lo que le ofrece la adherencia a los dispositivos móviles. Por otra parte, tenemos entonces que existe una dependencia de los dispositivos móviles, lo cual puede tener un fuerte impacto en la forma en cómo los adolescentes perciben el mundo, dado a que constantemente están siendo bombardeados por información que puede influir tanto en el área cognitiva, en el área conductual y en la forma de pensar, de sentir y en la parte emocional. Como lo refiere el psicólogo Bronfenbrenner, lo que cuenta para la conducta realmente y para el desarrollo es el ambiente y cómo se lo está percibiendo. Es decir, que en este caso esa percepción del adolescente se está viendo alterada por la alta conectividad a los dispositivos móviles. Esa percepción se encuentra alterada y centrada únicamente en ese mundo imaginario que le está ofreciendo la digitalización en este momento y no en el mundo real como se lo ve y se lo percibe objetivamente. Pasando ya a la siguiente categoría del desarrollo adolescente, vemos entonces que en cuanto a la parte física y la parte mental, en cuanto al área de salud, se evidencia un deterioro en la calidad de vida. Incluso se ha presentado la comorbilidad con distintas patologías. Para este caso en concreto, estamos hablando entonces del insomnio, de afectaciones oculares, de ansiedad, desórdenes alimenticios, cambios en el sueño y posibles lumbalgias que se han producido a través de la alta conectividad, como lo vemos en los ejemplos. Los estudiantes manifiestan no dormir, manifiestan presentar patologías en los ojos, que también ya ha escalado a un nivel más alto en esa patología, obteniéndose mayores afectaciones en la parte física. En la parte cognitiva vemos también que hay una afectación, principalmente en ese bajo desempeño que presentan los estudiantes. También se ven implícitas las dificultades en los procesos básicos psicológicos, como son la atención y la concentración, que también han tenido injerencia en que los adolescentes tengan un bajo desempeño académico. Esto concuerda con lo expuesto por el filósofo coreano Byung-Chul Han, cuando relaciona la idea del síndrome de la fatiga por información y cómo toda ese tiempo que permanecen las personas conectados altera la concentración, la ansiedad, el nerviosismo y presentan también las personas incapacidad de aceptar una responsabilidad personal, como lo vemos aquí con los adolescentes. Decimos entonces también que el abuso de la conectividad digital está adquiriendo matices de un comportamiento adictivo. El adolescente se le está imposibilitando manejar o mesurar esa conducta, aun cuando esta genera alteraciones a la calidad de vida materializadas en las emociones y del miedo, en la inseguridad y la ansiedad. Todos estos comportamientos, esta conducta adictiva, vemos cómo el adolescente la ha normalizado.
Es decir, que el adolescente reconoce que la alta conectividad le genera diferentes dificultades, pero aún así el adolescente continúa comportándose de esta manera y utilizando el celular durante un tiempo muy prolongado. Vemos que en las repercusiones se ha suscitado el miedo y miedos asociados más con ese volver a encontrarse con el otro físicamente, volver a ese contacto, volver a la interacción social, como lo vemos aquí en este ejemplo. Ya para la categoría de las emociones, se han evidenciado emociones ligadas al miedo, cuyas razones se encuentran oscilando entre esa posibilidad de llegar a una dependencia absoluta de los dispositivos móviles y ese miedo que se ha generado por retomar nuevamente al contacto con los entornos próximos, que impliquen ese desprendimiento de los celulares, que lleve a alejarlos más del uso y del contacto con el dispositivo móvil. Por otro lado, tenemos el abuso de la conectividad ha conducido también a estados de tristeza. Lo que es preocupante es que esta tristeza puede desembocar en patologías depresivas y pues además se han generado sentimientos de fracaso en el manejo del tiempo y las responsabilidades personales. Se ha detectado pesimismo e incertidumbre frente a las posibilidades de progreso que en medio del contexto en el que se desarrollan, dado a los malos resultados que han obtenido, por ejemplo, en la parte académica y los problemas que acarrean en el ámbito familiar esta situación de presentar un bajo desempeño. Por otra parte, tenemos que se ha identificado episodios de ansiedad ante escenarios de interacción física, es decir, distintos a la interacción virtual. Hay una preocupación por volver nuevamente a interactuar con otras personas ya con un contacto más cercano. Y pues también se generan esos estados de ansiedad ante la desconexión prolongada de los dispositivos móviles. Para el adolescente es inquietante y es preocupante permanecer mucho tiempo sin su celular. A modo de conclusiones, entonces, esta investigación ha perfilado a los dispositivos móviles como el medio de comunicación más común utilizado por los adolescentes para generar interacción con otras personas de manera virtual, buscar entretenimiento y cumplir en lo que se puede con los deberes académicos, de modo que esta población se ha visto impulsada a incrementar su uso, en el cual se ha generado una alta dependencia y la compulsividad debido a su uso desmesurado. Por otra parte, el uso excesivo de dispositivos móviles impide que el adolescente amplíe su radio de acceso a diferentes entornos para facilitar el desarrollo de capacidades socioemocionales, asumiendo distintos roles que aporten la construcción de un individuo adaptable y funcional a la sociedad. Como lo menciona Bronfenbrenner, el desarrollo humano se facilita a través de la interacción con personas que ocupan una variedad de roles. Es decir, entonces, que la alta conectividad está afectando directamente el desarrollo del adolescente, ya que la virtualización, la parte digital, está impidiendo que interactúe con otros contextos y que el adolescente desempeñe diferentes roles que le lleven a fortalecer el aprendizaje y ese desarrollo del que tanto hemos hablado. Por otra parte, la sobreexposición a los medios digitales infiere directamente en la emoción del adolescente, suscitándose manifestaciones emocionales percibidas como negativas por los adolescentes, como lo habíamos mencionado anteriormente. Esas emociones negativas fueron identificadas como el miedo, la tristeza y la ansiedad, que han deteriorado la calidad de vida y el modo de adaptarse al mundo tangible que le rodea más allá de la virtualidad. Y esa falta de autocontrol deriva también en estados de temor, de tristeza, bien sea por la sensación de fracaso personal ante la imposibilidad de dosificar esa conducta abusiva del uso celular o por las consecuencias generadas por el uso excesivo, por todo lo que puede acarrear esta alta adherencia a los móviles.
sumado a episodios de ansiedad que bloquean su capacidad de respuesta efectiva frente al cumplimiento de los deberes a los que están llamados los adolescentes, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito académico. Finalmente, se recomienda continuar con esta línea de investigación donde se incluyan otros actores que vivencian esta problemática. Se pueden también vincular a la institución educativa y a la familia para así fortalecer el análisis de los resultados, teniendo en cuenta si el uso excesivo de dispositivos móviles puede generar cambios en esas dinámicas familiares y en las dinámicas institucionales. Ante estos resultados, se recomienda diseñar y ejecutar intervenciones tanto familiares como individuales, enfocadas a regular la conducta, por una parte, regular esa conducta compulsiva sobre el uso de dispositivos, como el manejo asertivo de las emociones negativas que se han identificado en esta investigación. Hablamos entonces específicamente del miedo, de la tristeza y de la ansiedad que se ha suscitado a raíz del uso prolongado de dispositivos. Y por último, se recomienda también una intervención social participativa que busque impactar de manera positiva a la población de adolescentes que presentan esta problemática y generar estrategias institucionales de prevención desde los proyectos de dirección o de grado, articulando acciones con los programas transversales que ya se encuentran establecidos dentro de la institución. Esto sería entonces. Agradecemos mucho a todos ustedes por habernos escuchado y por haber presenciado esta exposición.